¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos a DM Todo Fútbol. Luego del repudiable hecho ocurrido este fin de semana en el partido entre Macará y Sociedad Deportiva Aucas, en donde Héctor Lautaro Chiriboga agredió al árbitro Alex Cajas, luego de una jugada en la que estaba revisando el VAR para determinar o no un penal a favor de Aucas, que lo terminó sancionando. Pues para este día domingo estaban determinados 3 partidos que tenían que jugarse. Sin embargo, los árbitros decidieron paralizar nuevamente el campeonato. Ante esta situación, Macará emitió un comunicado en horas de la mañana, muy simple, en el cual indicaba que acatarán las sanciones que correspondan y nada más, pero no anunciaban nada en referencia a Héctor Lautaro Chiriboga, sea un despido o alguna situación que marque un precedente de parte del club. Por su parte, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, indicó en su cuenta de Twitter que los clubes deben presentarse a sus respectivos compromisos y que si los árbitros no se presentaban, pues serían sancionados en base al reglamento con al menos 3 partidos, indicando que no se va a perjudicar a los clubes que no tienen nada que ver con el tema, cual es cierto, y que hay muchas formas de solucionar este asunto, más aún cuando la comisión disciplinaria todavía no ha sesionado, también cierta la cuestión, y añadió que si la comisión de arbitraje no pudo convencerlos a los árbitros de que se presenten, se debe actuar con el reglamento y no debe haber acuerdos. Totalmente de acuerdo con lo que señala Miguel Ángel Loor en este comunicado. Hay que añadir que el reglamento indica que ante la falta injustificada de los árbitros, las sanciones serán de 3 a 6 fechas para la primera vez, y si reincide dentro del mismo torneo, pues serán retirados del escalafón. Ahora, vamos por partes. Como decíamos, en el caso del comunicado de Macará, me parece muy escueto el comunicado. Macará debió hacerse cargo de la situación y obviamente aceptar la responsabilidad por los hechos ocurridos, por lo menos con el despido de Héctor Lautaro Chiriboga. Ya después él será sancionado por parte de la Liga Pro con el reglamento tal como corresponde. En el caso de los árbitros no es de sorprenderse, no es primera vez que esto ocurre. Los árbitros se paralizan cada vez que quieren, cuando quieren y por lo que quieren. Así lo han hecho a lo largo de la historia, han manejado el fútbol ecuatoriano a su antojo. El fútbol ecuatoriano es manejado por los árbitros. Esos son los que al final deciden si se juega o no se juega. Luis Muentes, como presidente de la agremiación arbitral, es el que maneja todo. Se ha pasado por encima de presidentes de la federación, por encima de Miguel Ángel Loor, por encima de los equipos. Él decide si se juega o no los partidos en el fútbol ecuatoriano. Ahora, no justifico, insisto, bajo ningún punto de vista la agresión ocurrida en el partido, como tampoco se puede justificar lo que ocurrió días atrás en el encuentro por segunda categoría entre Deportivo Quito y Espoli, en donde hinchas de la barra del Deportivo Quito ingresaron hacia la cancha para agredir al juez y, como se dice comúnmente, corretearlo por toda la cancha, intentando golpear al árbitro del partido, y quién sabe si es que llegaban a lograrlo, qué más hubiese pasado. Ahora, los árbitros están acostumbrados a arreglar las cosas a la mano. Los árbitros están acostumbrados a arreglar las cosas de esta forma, paralizándose y punto. Han ganado tanto poder a lo largo de la historia que ellos saben qué es lo que tienen que hacer para conseguir lo que quieren. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya había anunciado hace algunos días que habría un congreso para justamente tratar como único punto el poner sanciones más duras dentro del reglamento cuando ocurran esta clase de hechos contra los árbitros del fútbol ecuatoriano. Esto pasó tras el partido de Deportivo Quito Espoli. Ocurre esta situación de Macará frente al Aucas
Y los árbitros, pese a saber que ya había una decisión de darse este congreso para justamente tratar este tema, paralizan el torneo. La solución no es parar el campeonato. La solución no es paralizar las cosas. Somos un país acostumbrado a hacerlo. Cuando a los transportistas no les gusta algo, se paralizan. Cuando a los maestros no les gusta algo, se paralizan. Somos un país acostumbrado a eso. Y así no son las cosas. Los árbitros tampoco pueden decidir sobre el tema del reglamento. En el próximo Congreso, las autoridades correspondientes serán las que sesionen y decidan cuál es el reglamento que se va a reformar y cuáles serán justamente los nuevos estatutos. No se les puede dar encima el poder a los árbitros de reformar el reglamento ellos a su antojo, aunque seguramente, como no les gustarán algunas cosas, quién sabe si se vuelven a paralizar. Se debe pensar que también debe haber reformas posteriores en las leyes a nivel nacional, y me refiero a leyes ya de nivel país. Este es otro de los problemas que influye dentro del fútbol ecuatoriano para este tipo de situaciones. Justamente uno de los temas que se está tratando en la actualidad en el país es si la policía puede o no hacer uso progresivo de la fuerza cuando hay algún hecho delictivo, alguna situación. Y en ese sentido la policía está atada de manos. No puede hacer absolutamente nada, porque en caso de hacerlo, de actuar con el uso progresivo de la fuerza, se ven en el peligro de ser juzgados ellos en lugar de quien cometió el delito. Entonces, esto influye porque, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, el momento en que Héctor Lautaro Chiriboga le agrede al juez del partido con el golpe de puño? La policía podía haberse llevado detenido a Héctor Lautaro Chiriboga, sencillamente, pero no podía hacer ese tipo de situaciones, o si lo hacía, como pudo haber ocurrido, la ley al siguiente día le podía decir: señor Chiriboga, salga, y listo. Y lo mismo en el caso del partido de Deportivo Quito. Tampoco podía hacer uso progresivo de la fuerza de la policía, por más que había estos vándalos que ingresaron hacia la cancha y estuvieron correteando al árbitro del encuentro. Ahora, las sanciones tienen que ser más duras. Esa es la solución. Las sanciones tienen que ser duras y de esta manera empezar a restar puntos a los equipos involucrados a la hora de estos actos. Así se hace en otros países en el fútbol europeo, con sanciones enérgicas. Presionar para que el campeonato se paralice cada vez que quieren. Los árbitros lo han hecho gracias a que Luis Muentes es un dirigente que, como se dice comúnmente en el tema popular, es un sabido. Él ha manejado a la Liga Pro, al fútbol ecuatoriano, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a todos los que han pasado por cada uno de estos estamentos a su antojo. Sencillamente Luis Muentes se sabe todas más que los propios dirigentes. Y el poder que tiene Luis Muentes también es culpa de los dirigentes del fútbol ecuatoriano, que le han dejado, en lugar de poner sanciones fuertes cuando se dan las paralizaciones de los árbitros, que ya no es la primera vez que ocurre. Los árbitros acá en el país son como lo que sucede con los paros que hay, por ejemplo, con los maestros en la UNE, o los transportistas, o cualquier otra situación similar, ¿no? Si no les gusta algo, se paralizan, y allá el resto, que se solucione como puedan. Yo simplemente me paralizo y punto. Ahora, precisamente en base a esto, hay que decir que los equipos de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano emitieron un comunicado este domingo por la noche refiriéndose al tema y poniendo algunos puntos importantes que vale la pena señalarlos, porque estoy 100% de acuerdo con todos los puntos expuestos por los clubes. Primero, indican: repudiamos la agresión al señor Alex Cajas y en general cualquier acto de violencia dentro del fútbol ecuatoriano.
Segundo, pedimos a la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro una sanción ejemplarizadora y conforme al marco reglamentario. Tercero, rechazamos categóricamente la decisión por parte de los árbitros al decidir unilateralmente no pitar lo que restaba de la programación de la mencionada fecha 7, perjudicando también a clubes que no tienen nada que ver con la problemática del partido. Totalmente de acuerdo. Solicitamos por su intermedio hacer llegar nuestro más enérgico rechazo a la actitud pasiva y hasta condescendiente de la Comisión Nacional de Arbitraje en esta problemática que envuelve a toda la competición de Liga Pro. De ahí que consideramos necesaria una modificación estructural e íntegra de la Comisión Nacional de Arbitraje que sea más acorde con la profesionalización del fútbol ecuatoriano. En el próximo Congreso insistiremos que se implementen las reformas necesarias para estos fines. Pedimos asimismo que se transmita a la Comisión de Disciplina que esperamos la máxima sanción para los árbitros que no acudieron a pitar, conforme también lo establece el reglamento. Estaremos vigilantes que esto se cumpla. Tampoco se puede aceptar, bajo ningún concepto, este tipo de medidas que son asimismo contrarias a los reglamentos. Totalmente de acuerdo con esta situación. Desde ya anunciamos que al igual que deben existir sanciones más severas por actos de violencia en el fútbol, solicitaremos reformas integrales al reglamento para con los árbitros. No podemos estar sujetos a sus decisiones de hecho. Es así oportuna y necesaria una reforma para que también exista la posibilidad de contratar árbitros extranjeros, al igual que sanciones más severas por no presentación a partidos en los que han sido designados. Este fue el comunicado de los clubes y en este punto último es donde justamente se señala lo que veníamos diciendo. Los clubes deben tener el derecho de contratar árbitros extranjeros cuando lo crean conveniente si a los jueces ecuatorianos no les da la gana de pitar un partido, y deben ser sancionados los árbitros ecuatorianos cuando no vayan a pitar simplemente porque Luis Muentes les dice que no lo hagan. Así que creo que el tema es claro. Habrá que esperar el próximo 30 de este mes en donde se dé el Congreso y en ese sentido esperar la decisión final tanto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con la reglamentación, con la reforma, como qué dirán los árbitros, si les gusta o no les gusta las nuevas reformas que se harán en el reglamento. Gracias a todos como siempre por seguirnos, dejen sus comentarios, denle like al video, compartan para llegar a más personas, esto es importante para que el video pueda ser más visto. Gracias a todos y saludos cordiales.